que bendito sea el Señor, que Él es el que verdaderamente nos da su bendición. Amén. Gloria a Dios. El tema de la noche, la tolerancia. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, la tolerancia significa actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actividades de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Amén. Gloria sea al Señor. Pero entonces entramos en una pregunta: ¿cómo ser tolerantes? Gloria a Dios. Tengo 4 puntos para poder compartir, mis hermanos, en esta preciosa noche, para responder esto. Amén. Primero, no responder o reaccionar a las diferentes agresiones de una persona cuando nos vemos insultados, acusados injustamente o provocados. Amén. La mejor respuesta a dichos insultos o agresiones siempre va a ser el silencio. Aleluya. Mis hermanos, es algo muy importante que nosotros aprendamos a poder ejercer esta práctica. Amén. Mis hermanos, nos ponemos de pie para pedirle a Dios dirección y que sea Él quien hable a través de mi persona. Padre bendito, Dios todopoderoso, en esta preciosa hora, bendito santo, te suplico, Dios eterno, que uses mi vida para poder transmitir tu santa y bendita palabra. Mi Dios amado, te suplico, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, por medio de tu Santo Espíritu, que seas tú hablando, Padre bendito Dios. Te suplico, Padre Santo, que toques nuestros corazones, Dios eterno. Y así, Padre Santo, te suplicamos, Señor, que tú, Señor, escribas, Señor, en las tablas de nuestros corazones tu santa y bendita palabra. Amén. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 17, verso 28, para la honra y gloria del Señor. Dice: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Cuando yo estaba pensando, cuando el Señor me estaba hablando de esta manera, que aún el necio, fíjense, mis hermanos, que compartiendo esto con mi grupo familiar, verdaderamente el Señor es maravilloso, porque tiene consideración de todos, no solo de aquella persona que es paciente, que es calmada, sino también del agresivo, de la persona que es necia. Aleluya, amén. Porque lo podemos comprobar cuando la palabra dice aún. O sea que hay oportunidad para todos, mis hermanos. Amén. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Cuando calla es quedarse en silencio. Cuando alguien está callado no habla, ¿verdad? He ahí el silencio, y aunque la otra parte esté contradiciendo todo lo que sea, ¿verdad? Aunque esté oprimiendo con insultos, con toda clase de cosas, lo que haya sido el motivo para haber provocado algo, una contrariedad en contra de lo que uno sabe o que uno tiene de cualquier cosa, ¿verdad? En la familia, en la calle, en el trabajo, en todo lugar, mis hermanos. Amén. Pero cuando uno calla, dice que es contado por sabio. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. O sea que aunque nosotros caemos en el error de la necedad, aún el Señor tiene misericordia de nosotros, mis hermanos. Aleluya. Por eso, mis hermanos, nos alegramos, porque aún así, cuando la persona llega a entender de que pelear no vale la pena, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa con el necio? Dice, no, pues de necio me ganó, ¿verdad? Entonces mejor me quedo callado. Y cuando se queda callado uno, ¿qué sucede? El Señor verdaderamente lo empieza a redarguir a uno, hermano. Porque luego, después del silencio, es cuando el Señor empieza a trabajar en la vida de uno. ¿Por qué? Porque en el silencio ya se pone a pensar uno, ya no está hablando. Porque muchas veces, mis hermanos, que cuando hablamos, no pensamos antes lo que decimos. Ya cuando decimos algo y cuando nos quedamos callados, reaccionamos que con todo lo que dijimos ya ofendimos, ¿verdad? Y cuando ofendemos ya pecamos. Y si pecamos, estamos en peligro de condenación, mis hermanos, ¿verdad? Entonces es muy importante el silencio en este caso, para poder nosotros permitir que Dios trabaje, que haga la obra en nuestras vidas y podamos entender que no podemos ganar con la necedad. Amén. Es ahí donde nosotros podemos aprender a ser tolerantes. Gloria sea al Señor, porque dice ahí mismo, mis hermanos, en el capítulo 17, verso 27, dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente. Aleluya. Miren, mis hermanos, si el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. ¿Por qué entendido? Porque ya entendió que la necedad no vale la pena, ¿verdad? Y cuando se queda en silencio es cuando uno ahorra sus palabras. Amén. Y mis hermanos, uno está en la capacidad de tener las palabras buenas y malas. Pero cuando uno está en silencio, mis hermanos, se ahorra uno las malas, toma un respiro, se calma, toma aliento, y cuando entra esa calma, mis hermanos, empieza uno a aprender a ser tolerante. Aleluya, gloria sea al Señor. Que no es lindo el Señor, mis hermanos. Mire que el Señor trabaja de una manera muy importante en nuestras vidas. Solo debemos de reconocerle a Él en todos nuestros caminos, mis hermanos. Aleluya, porque es así como el Señor trabaja. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor trabaja en todos nuestros caminos, mis hermanos. Aleluya. Entonces, cuando dice el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, y uno no la tiene por tener, sino porque la obtiene por medio de nuestro Padre. Por callar es que Él nos hace entrar en razón, hermanos. Amén. ¿Que no es maravilloso nuestro Señor, mis hermanos? Especialmente cuando nosotros ya lo conocemos a Él y le reconocemos en todos sus caminos. Es ahí donde nosotros aprendemos a ser tolerantes. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que cuando nosotros aprendemos como adultos y como a los que son padres de familia a ser tolerantes, aprender a callar cuando es necesario, amén, y a aprender a ahorrar sus palabras para no lastimar a sus hijos, ¿verdad? Porque luego cuando hay una reacción, mis hermanos, esa reacción trae un efecto secundario que puede ser muy dañino o puede ser muy beneficioso. Entonces, mis hermanos, porque dice en el 25 de Proverbios 17, dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Miren, mis hermanos, nosotros como hijos, los que somos hijos e hijas, mis hermanos, verdaderamente cuando somos necios, no solamente delante de Dios, sino con nuestros seres queridos, familiares, padres, mis hermanos, verdaderamente nosotros causamos vergüenza a nuestros padres, porque dice: el hijo necio es pesadumbre. Pesadumbre viene siendo como quien dice que ya le está causando uno pesadilla a nuestros padres.
¿verdad? Y si nosotros hemos tenido algún sueño, alguna pesadilla, sabemos lo que es una pesadilla, que nos da sustos, unos brincos por ahí, unos jalonazos, ¿verdad? Pero esas pesadillas son las que causamos a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Por la necedad, mis hermanos. Entonces dice, y amargura a la que lo dio a luz. ¿Qué es lo que hace una madre? Regularmente las mamás son un poquito más tolerantes en algunos casos que los padres, y en otros casos los padres son más tolerantes, ¿verdad?, que las mamás, pero en su mayoría las mamás son más tolerantes en un porcentaje mayor. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa con una madre cuando su hijo o su hija se porta mal? ¿Qué sucede? Se ve que se atraganta saliva, ¿verdad, mis hermanos? Se atraganta saliva de amargura, de dolor, de tristeza, de pena. ¿Por qué? Por la necedad de su hijo, de su hija, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, está sufriendo la amargura por la necedad de los hijos. Entonces es importante, mis hermanos, que como hijos también aprendamos a ser tolerantes y a evitar la necedad cuando debemos de callar y aprender del Señor. Amén. Para que así aprendamos a ser tolerantes. Aleluya. Gloria sea el Señor. Y he ahí donde Dios, que dice que a Él nos va a reconocer como sabios. Amén. Porque dice, ¿verdad? Aún el necio cuando calla es contado por sabio, ¿verdad? Y entendido, ¿verdad, mis hermanos? Aleluya. Y así tendremos sabiduría. Y esa sabiduría, mis hermanos, verdaderamente es maravilloso, porque puede hacernos evitar dañarnos y dañar a otros. Amén. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, que también el segundo punto, mis hermanos, es la calma y el amor. Aleluya. Debemos tener o poner en práctica la calma frente a las diversas circunstancias desagradables que viene de parte de personas queriendo causar incomodidad y opresión a nuestras vidas. Actuar bien y sin temor, mis hermanos. Amén. Veamos, mis hermanos, me acompañan a la segunda carta a Timoteo en su capítulo 1. Aleluya, gloria sea el Señor. Y verso 7, para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Amén. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Esto es muy importante, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros tratamos de tener dominio propio, es cuando realmente entra en función la tolerancia en nuestras vidas. Amén. Porque de ese modo, mis hermanos, vamos a sentir el fluir del amor de Dios en nuestras vidas y luego nosotros compartir el amor. Porque le vamos a tener amor a aquella persona que nos puede estar ofendiendo. O podemos darnos cuenta de que nosotros podemos dar amor en vez de necedad y ofensa. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos dominio propio. Al dominarnos es muy sencillo. Cuando uno cree que uno va a ofender a alguien, ¿qué pasa? Mejor nos quedamos en silencio, ¿verdad? Y así cuando nos quedamos en silencio, cuando estamos quizás resentidos o que querramos decir con una palabra mala o decir una palabra ofensiva, nos calmamos, ¿verdad? Entonces empezamos a ser tolerantes y luego de eso es cuando el amor de Dios entra en nosotros. El poder del amor de Dios entra en nosotros para dominarnos, ¿verdad?
Y si sentimos que no nos podemos dominar, mis hermanos, podemos respirar profundo, jalar aire y luego calmarnos, ¿verdad? Y cuando nos calmamos de esa manera, mis hermanos, podemos darnos cuenta que nos podemos dominarnos a sí mismos, ¿verdad? Con el poder del amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque dice, porque ¿quién nos dio el amor? ¿Ah? ¿Quién nos dio el espíritu de fortaleza y de poder? Dios, mis hermanos. Porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Quiere decir que nos ha dado espíritu de ¿qué? De valentía. Aleluya. Amén. Porque eso es lo opuesto de cobardía. Amén. Sino de poder, dice, de amor y de dominio propio, para que la ocupemos nosotros, mis hermanos, con todo el poder de Dios. Aleluya. Gloria sea el Señor. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros podamos aplicar esto en nuestras vidas, especialmente en este tiempo, mis hermanos, en medio de esta problemática mundial de la pandemia, donde hay mucho temor, ¿verdad? Por el miedo no quieren ni pensar en Dios. Y muchos, mis hermanos, a causa de esta enfermedad, de este virus, muchos se han vuelto necios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahora dice, y ahora, ¿dónde está Dios? Empiezan a renegar, a ser necios en su corazón, y dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no quita este virus? Ya se murieron mis familiares, o ya mis vecinos se murieron, ¿y dónde está Él? Y así se vuelven en contra del Señor por la necedad, mis hermanos. Entonces es importante reconocer a Dios, mis hermanos, en medio de esos problemas, que el Señor sabe por qué razón es que estamos pasando esta etapa, y nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos, mis hermanos. Son los últimos días en los que el Señor ya viene pronto, y nosotros aún así peleando con nuestra necedad, en la cual, si nosotros vamos a estar viviendo así, tenemos el peligro de quedarnos, mis hermanos. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos, mis hermanos, a ser tolerantes. Amén. Aprender a usar la tolerancia con el poder y el amor de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, a todo esto, mis hermanos, es importante que nosotros también practiquemos la compasión. Aleluya. Veamos, mis hermanos, en Efesios capítulo 4 verso 32, para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. En Efesios, mis hermanos, capítulo 4 verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, para nosotros ser benignos, aleluya, claro que nosotros debemos de reconocer a Dios en nuestras vidas, tener en nuestro corazón a Cristo, y luego pedirle a Él que con su Santo Espíritu nos ayude a ser tolerantes. Amén. Gloria a Dios, a tener el amor de Cristo con poder en nuestras vidas, mis hermanos. Aleluya. Así, mis hermanos, solamente de esa manera nosotros podemos ser benignos. Benignos significa ser, ¿qué? Buenos, pero no por nuestras propias fuerzas, hermanos, porque claramente la palabra del Señor dice, Cristo dijo que nosotros no somos buenos, que solamente Dios es bueno, pero en su amor y su misericordia Él dice que nos hace benignos. Aleluya. Gloria sea el Señor. Amén. Antes sed benignos. Cuando Él dice eso es porque nosotros sí lo podemos hacer en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, mis hermanos, con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nosotros podemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, aleluya,
Misericordiosos es cuando también nosotros, por la misericordia de Dios que reconocemos en nuestras vidas, nosotros también aprendemos a ser misericordiosos. Cuando aprendemos a ser misericordiosos, estamos siendo tolerantes. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, como dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Miren, mis hermanos, que el ejemplo maravilloso que Cristo realmente nos dio, mis hermanos, Él nos dio verdaderamente una cátedra de vida, de cómo ser tolerantes, mis hermanos. ¿A poco no cuando Cristo se estaban burlando de Él, cuando lo cachetearon, le pegaron, le hicieron tantas cosas, le pusieron la corona de espinas en la cabeza, con todos los maltratos que por nuestra causa Él recibió, mis hermanos? Al final, Él que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis hermanos, ese es amor y tolerancia lo que el Señor tuvo por nosotros, mis hermanos, por el cual nosotros hoy en día estamos agradecidos, y por eso estamos gozosos y felices delante de su presencia, alabando y honrando su santo nombre, alabándolo en todo tiempo, hermanos. Aleluya, gloria sea el Señor. Es pues eso, mis hermanos, la que nosotros estamos tomando como ejemplo. Por eso mismo, mis hermanos, que nosotros verdaderamente ponemos nuestra mirada ¿en quién, mis hermanos? En Cristo Jesús, nuestro Señor, que fue el que dio el ejemplo, que fue el que dio su vida por nosotros, no cualquier persona, no ningún miembro que nosotros fallamos, ningún líder que fallamos, ningún pastor, ni nadie, sino que Cristo solamente, hermanos, tenemos de ejemplo. Por lo contrario, todos los líderes, nosotros seguimos a Cristo porque es nuestro ejemplo verdadero, mis hermanos. Aleluya. Por eso mismo que con gozo y con alegría nosotros tomamos esta palabra para que la tomemos, la pongamos por obra, en práctica en nuestras vidas, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando entendamos todo esto, tendremos compasión, porque la compasión va a hacer, mis hermanos, que nosotros entendamos como la compasión que tuvo Cristo, ¿verdad? Cuando dijo: perdónales, estando Él adolorido, lastimado, recibiendo esas cachetadas, hermano. Cuando uno de repente alguien le da una cachetada a uno, ya ni siquiera ha visto la primera, ya le dimos la segunda, ¿verdad? Falta de tolerancia, falta de muchas cosas, mis hermanos. El amor de Cristo, la comprensión, la compasión, hermanos, es necesario que nosotros pongamos en práctica la tolerancia en nuestras vidas. Aleluya, gloria sea el Señor. Mis hermanos, también es importante, para encerrar este tema, mis hermanos, nosotros como cuarto punto debemos de fortalecernos en Cristo Jesús con gratitud y alegría. Amén. Orando sin cesar. Amén. Gloria sea el Señor. Veamos, mis hermanos, lo que dice en primera carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 5, verso 16. Aleluya, gloria sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Aleluya. Dice, mis hermanos, capítulo 5, verso 16 al 18. Dice: estad siempre, dice por un ratito, no, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Estad siempre gozosos, mis hermanos.
a veces, aunque tengamos penas, tristezas y dolor, y aunque haya enfermedad, hermanos, ¿cómo dice? No dice por un ratito, sino dice están siempre, aleluya, están siempre gozosos, orad sin cesar. Sin cesar quiere decir sin dejar de hacerlo, aleluya. Es decir, no porque uno está en el baño, uno va a dejar de orar. Uno está en el baño bañándose, hasta uno canta, pues cantémosle al Señor, cantándole al Señor, ¿verdad? Santo, ya voy tarde, pero Padre bendito Dios, ayúdame para que yo salga rápido de aquí y vaya en tu nombre al trabajo. Ahí está alabando uno al Señor, está orando, ¿verdad? Pero si uno, en vez de hablarle a Dios, y uno dice algo diferente, una negativa, mis hermanos, uno le está dando la espalda a Dios así. Pero cuando uno le dice a Dios, gracias Señor, aunque ya voy tarde, pero en tu nombre vas a limpiar mi camino y llego a tiempo, ¿verdad? Y hasta ahí el Señor lo guarda a uno, hermano, aleluya. Entonces, mis hermanos, es necesario que practiquemos también, mis hermanos, la gratitud en todo tiempo, aleluya, con alegría, amén. Porque dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, amén, aleluya. Cuando nosotros somos tolerantes en todos los aspectos, mis hermanos, entonces venimos a ser gozosos y alegres todas nuestras acciones delante del Señor, amén. Es verdaderamente Dios maravilloso con nosotros para nosotros poder aplicar todo esto. Solo nosotros debemos de permitirle a Él que verdaderamente Él nos use, mis hermanos, amén. No permitamos al enemigo para que Él se entremete, porque el enemigo, mis hermanos, solo ve una entradita y él no pide permiso para entrar, sino que él patea la puerta, tumba la puerta y se mete. Porque es así, porque él es metiche, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que él está como un león rugiente y viendo a quién devorar. En cambio el Señor no, es paciente y tolerante con nosotros, mis hermanos. Él espera que nosotros vengamos a los pies de Él. Él quiere que nosotros, con nuestra propia voluntad, mis hermanos, vengamos a los pies de Él, amén, para que así nos podamos reconciliar con el Señor. Así que, mis hermanos, en esta preciosa hora yo les invito, si alguien en este momento quiere reconciliarse con el Señor, quiere pedirle perdón al Señor, este es el momento, esta es la hora para hacerlo. Mis hermanos, si alguien está en nuestro culto virtual en esta preciosa hora y que le ha tocado esta palabra, que el Señor le ha redargüido y quiere aceptar al Señor en su corazón, esta es la oportunidad para hacerlo. Mi hermano, mi hermana, esta es la oportunidad de vida y de vida eterna para aceptar al Señor, para reconocer al Señor en tu corazón, amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, los que quieren pasar al altar, este es el momento para hacerlo. Y para los que están, bendito Dios, en ese culto virtual en sus hogares, por medio de la radio, donde quiera que estén escuchando esta palabra y quieren aceptar al Señor en su corazón, esta es la oportunidad para hacerlo. Solo hínquese en el lugar donde está, o si está de pie, si no se puede hincar, no importa. Lo importante es que en este momento que levante sus manos al cielo y que repita después de mí: Cristo Jesús, reconozco, Señor, que soy pecador, y reconozco, Señor, que tú moriste en la cruz por mis pecados. En esta preciosa hora yo reconozco que moriste por mis pecados, pero resucitaste
para darme la salvación. Muchas gracias por tu atención prestada a la transmisión de este servicio. Esperamos que el Señor haya bendecido tu vida. Para cualquier información, comunícate con nosotros al 213-840-7500. 213-840-7500 y sigue nuestra transmisión simultánea